Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Buenos días, mis hermanos y amigos que nos acompañan esta mañana en su programa Reavivados por su palabra. Es un placer para mí estar de nuevo acá con ustedes y para iniciar esta lectura de hoy y el comentario que vamos a tener al final, les pido que inclinen su rostro para orar. Oremos. Querido y buen Padre que estás en el cielo, gracias Señor por tus bondades, gracias por este lindo día que nos concedes y también gracias por tu palabra. Gracias porque podemos leerla, tenerla acá libremente, sin ningún inconveniente y tenemos esta posibilidad de aprender más de ti. Ayúdanos Señor a entender el mensaje que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy tenemos el libro de Números, capítulo número 27. Así que les invito a tomar su Biblia, abrirla en este libro, Números, capítulo número 27, que dice así. El subtítulo de esta versión dice: Las hijas de Zelofehad. Entonces las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, se acercaron, y estos eran los nombres de sus hijas: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, delante de los jefes y de toda la congregación, a la entrada de la tienda de reunión, diciendo: Nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré, sino que murió por su pecado y no tuvo hijos. ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia solo porque no tuvo hijo? Dadnos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés presentó su caso ante el Señor. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Las hijas de Zelofehad tienen razón en lo que dicen. Ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre, y pasarás a ellas la herencia de su padre. Además hablarás a los hijos de Israel diciendo: Si un hombre muere y no tiene hijo, pasaréis su herencia a su hija. Y si no tiene hija, entonces daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, entonces daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, entonces daréis su herencia al pariente más cercano en su familia, y él la poseerá. Y será norma de derecho para los hijos de Israel, tal como el Señor ordenó a Moisés. Entonces el Señor dijo a Moisés: Sube a este monte Abarim, y mira la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. Y cuando la hayas visto, tú también te reunirás a tu pueblo, como se reunió tu hermano Aarón. Porque cuando os rebelasteis contra mi mandamiento en el desierto de Sin, durante la contienda de la congregación, debisteis santificarme en las aguas ante sus ojos. Estos son las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin. Entonces Moisés habló al Señor diciendo: Ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación
que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Y pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio, del Urim, delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Este capítulo número 27 inicia con la solicitud de 5 mujeres. Estas 5 mujeres valientes, temerosas de Dios, con mucha confianza, porque ellas fueron a pedir una herencia. Su padre había fallecido, no tenían hermanos, y la costumbre para ese tiempo era que si la herencia se le daba a los varones, a los hijos varones. Y ellas, pues, todas mujeres, no iban a recibir herencia, se iba a perder el apellido. Y ellas decidieron entonces ir y solicitar y pedir, no solo a Moisés, ellas fueron más allá, ellas fueron delante de Moisés, del sacerdote, delante de la congregación, delante de los líderes, delante de todo el mundo, fueron a pedir la herencia. Y qué interesante, me llama mucho la atención esto, porque Dios nos dice en su palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y nosotros a veces tenemos un problema, una dificultad, una situación muy incómoda en nuestra vida y nos quedamos tranquilos. Y tenemos una necesidad y nos quedamos quietos. Y no acudimos al que nos puede ayudar a cubrir esa necesidad. Estas mujeres tenían la necesidad de su herencia y fueron, pidieron. Y Moisés se presentó ante Dios. No fue a hablar con los líderes, no fue a hablar con los sacerdotes, sino fue directamente a Dios. En ese momento, Moisés fue el intercesor. Pero ahora, hoy en día, nosotros podemos ir directamente a Dios. No necesitamos ir a alguien para que pida por nosotros. Las oraciones intercesoras son maravillosas. Podemos decirle a alguien: ore por mí. Pero principalmente, usted debe orar y pedir usted mismo a Dios por la necesidad que tiene. Así que Moisés fue, en este caso, en esta historia, presentó el caso directo a Dios. ¿Y qué sucedió? Dios respondió. Dios habló a Moisés y le dijo: sí, ellas tienen razón, dale lo que piden. Y a partir de ese momento se instituyó esto: si un padre muere, tiene una hija, denle la herencia a ella. Y para todo, a partir de allí, todas las mujeres entonces iban a ser felices si no tenían hermanos y el padre fallecía, porque no iban a quedar desamparadas, iban a tener su herencia. Y bueno, luego en este capítulo, en el versículo 12, Dios le pide a Moisés que suba a un monte, al monte Abarim. Y allí en ese monte, Dios le muestra la ciudad donde iban a ir. Pero también le da una mala noticia. Y se la dijo de una manera muy bonita. Dijo: tú vas ahora a acompañar
a Aarón, tu hermano, que había muerto. Es decir, lo que le dijo en ese momento era que iba a morir. A muchas personas les han dicho así, en un momento determinado: tienes tal enfermedad, te queda poco tiempo. Él le dijo: vas a morir. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? Él estaba tranquilo. Él solamente estaba pidiendo un sucesor. A veces nosotros reaccionamos, bueno, es lógico, ¿verdad? Nadie quiere morir, pero teniendo este ejemplo de Moisés, teniendo la palabra de Dios, las promesas que están allí, pues sería diferente nuestra respuesta. Porque a veces las personas se desesperan, se angustian, sufren. Hay algo un peso encima. Claro, podemos sentirlo, pero también hay que reflexionar y recordar estas promesas. Y al recordar las promesas, entonces va a venir la calma, va a venir la paz, va a venir el sosiego, va a venir la alegría, a pesar de que la noticia es triste. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque vayamos al descanso, tenemos la oportunidad de encontrarnos de nuevo con nuestros familiares, de resucitar cuando Cristo venga. Y esto sucedió con Moisés. Moisés estaba tranquilo, Moisés más bien estaba preocupado por el pueblo, preocupado por la congregación. Él le pidió a Dios que consiguiera una persona que se encargara entonces del pueblo. Pues bien, Dios lo escuchó nuevamente y le dijo entonces que escogiera a Josué, a este hombre que en su momento, cuando fueron a la tierra a investigar cómo estaba y regresaron, dio un informe positivo, mientras todos los demás estaban dando un informe muy negativo de que toda la tierra era terrible estar allí, que no iban a poder, pero él no. Él y su compañero Caleb no dijeron eso. Y entonces eso le dio la oportunidad de que él pudiese ahora ser escogido como sucesor de Moisés. Y Dios le dio algunas instrucciones a Moisés para que hiciera con Josué. Que le iba a imponer las manos, para que darle la autoridad a él, que la congregación pudiera ver que ahora era Josué quien iba a seguir, a instruirles a todo lo que él dijera. Si levántense en este momento, todos se iban a levantar, vamos a quedarnos aquí, todos iban a quedar, y así iban a hacer a partir del momento cuando ya no estuviera Moisés. Entonces era Josué quien iba a estar. Y en el versículo 22, me gusta muchísimo ese versículo, porque dice: Moisés hizo tal como el Señor le había dicho. Moisés obedeció las instrucciones. No estuvo celoso de que iba a tener esta persona como sucesor. No, más bien estuvo feliz porque sabía que iba a dejar a la congregación, a su pueblo, en buenas manos. Nosotros también debemos ser obedientes, obedecer a Dios. Él nos da su palabra, Él nos dice lo que debemos hacer a través de su palabra, y muchas veces la apartamos, muchas veces desechamos lo que Dios nos dice, los mandamientos de Dios, y no debe ser así. Nosotros, al igual que Moisés, debemos obedecerle, cumplir con la palabra que Él nos da. Y pues si somos seleccionados como fue Josué, entonces ponerle corazón a cada una de las actividades que nos corresponde hacer en la obra de Dios y seguir adelante con en este camino del Señor que nos lleva a un lugar maravilloso que nos tiene preparado el Señor. Así que bueno, la invitación es esta: a ser obedientes, a pedir, porque Dios está dispuesto a darnos lo que le pedimos. Oremos para finalizar. Querido Señor, gracias, Padre, porque eres maravilloso. Gracias porque nos das la oportunidad de seguirte, porque a pesar de que somos imperfectos y caemos, tú nos levantas, nos animas, nos ayudas a seguir adelante. Permite que podamos tener siempre ese corazón dispuesto
a obedecerte. Que si caemos, que si desobedecemos, que si nos apartamos de ti, Señor, tú nos atraigas de nuevo y podamos seguir y hacer tu voluntad. Perdona si te fallamos y ayúdanos siempre a seguir adelante y a llevar a otros a tus pies, a que otras personas también puedan conocerte y a estar preparados y listos para tu encuentro. Regálanos un lindo día, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, finalizamos este capítulo de hoy, el número 27, pero la invitación es para mañana. No se pierdan mañana el nuevo capítulo número 28 de Números, que trae mensajes muy importantes para cada uno de ustedes. Bendiciones. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su palabra.